Bueno, esta es la última mesa del Congreso. Sé que estáis todos súper tristes porque os quedaríais aquí años y días y horas por hacerlo en desprogresivo, de lo global a lo local. Pero tiene que acabar, todo lo bueno se acaba. La cosa es que esperamos que el año que viene haya una segunda edición y que sea tan bonita y con tanta energía como esta primera, ¿no? Cerramos el Congreso con la mesa de editores, no es una casualidad. A todos aquellos que habéis participado y que estáis en la... Por cierto, no tengo cronómetro y eso fatal. Germán, ¿me puedes coger, por favor, mi ordenador que está ahí enchufado? La mesa de editores es la última por una razón muy concreta. El Congreso estaba diseñado para dar voz a todas las partes que participan en el proceso de creación de la noticia, ¿no? Igual que estamos muy orgullosos de haber tenido una enorme cantidad de freelance, todavía es que estoy viendo a Fernando cuando ayer hablaba de que no trabajaba, que no es verdad, que sí que trabaja, otra cosa es que te paguen por ello, ¿no, Fernando? Di. Bueno, y hemos tenido una gran cantidad de gente que hace un trabajo fantástico y en condiciones precarias, a gente que luego está en los medios más protegida. Y ahora el objetivo de esta mesa es un poco escuchar a aquellos que tienen esa terrible tarea de tener que elegir qué pones en tu portada, a qué noticias le das importancia o cómo presentas esas noticias para que tengan una relevancia, ¿no? Y no nos engañemos, todos los que estamos aquí sabemos que los temas que tratamos a nosotros nos parecen interesantísimos, pero son infumables, por desgracia, para la gran mayoría del consumidor, ¿no? Y luchamos contra eso para intentar convertirlos en algo diferente, que sea apto para audiencias grandes y que tenga un espacio. Y esta mesa va de eso, ¿no? Entonces, me decía ayer alguien que participa en esta mesa, dice, no me importa ser el malo de la película. Pues... La mala. Tenemos con nosotros a Diego Fonseca. Ya sabéis que yo nunca puedo hacer las cosas de una forma convencional. Si queréis subirlo, la leéis en el internet. Yo os diré lo que pienso de Diego Fonseca, que es uno de los editores de lengua española más brillantes que he conocido. Es una persona que es capaz de convertir lo infumable en fumable. Lo imposible es posible con Diego. Te puedes leer cosas sobre Stiglitz y hasta reírte y emocionarte, ¿no? Y este señor está aquí hoy para intentar explicarnos cómo elegiría él las noticias y las haría más interesantes y cuál es el problema al que se enfrenta un editor de esta magnitud cuando le viene un reportero con su historieta, ¿no?, de salvavidas y de vallas de fronteras. ¿Quieres que empiece? Dale, Diego, bueno, mete caña. Bueno, gracias a Por Causa y a la larga lista de organizaciones que apoyan. Yo no dije eso de que esta es la mesa de los que somos malos, creo que fue Virginia específicamente quien lo dijo, pero en todo caso lo suscribo. Se ha hablado mucho acerca de la necesidad de humanizar las historias, creo que humanizar es sustancial, permite que la gente conecte con una serie de principios universales que van desde la empatía hasta, si se quiere, la lástima. No creo que la lástima sea lo correcto, pero hasta ese punto se ha llegado en el periodismo en ocasiones. Sin embargo, me da la sensación de que a medida que pasa el tiempo todo el mundo ha comprendido que la humanización es imprescindible, pero en muchas ocasiones no se hace del mejor modo posible. A mí lo que me ha pasado como editor, no solo en temas de migración, sino en general, es que encuentras reporteros que están tan encerrados dentro de su propio ámbito que operan como en una burbuja. Y lo que decías, creen que su tema es el tema. Para mí como editor lo primero que busco es que haya un pitch y que esa historia tenga la capacidad de atraerme como un lector como si no supiera de la historia. Y creo que cuando lo que tienes es un permanente intento por humanizar historias, en muchas ocasiones logrados, en otras muy mal logrados, la mayoría de los casos mal logrados.
Lo que pretendes para que la historia perdure es que sea memorable. Para que una historia sea memorable, más allá de la dosis de talento necesaria, necesita tiempo para ser reporteada, para poder conversar con la gente. Yo cuando escucho que se va a entrevistar a una persona, saco mis armas y empiezo a disparar. Porque es preciso que se genere una relación de una mínima franca confianza entre la persona con la que vas a hablar y aquel que va a escribir. Y lo que sí pido es que haya una historia que aporte un ángulo distinto. El periodismo sigue siendo para mí las dos mismas cosas que fue toda la vida, y es contar algo nuevo o contar un ángulo distinto de algo que ya se conoce. Y ese algo distinto tiene que tener la capacidad de poder llamarme la atención, porque hay demasiadas historias circulando. A mí me suele pasar, insisto, no solo con migración, que ves que la historia que se cuenta es casi la misma historia, en todos los casos, solo cambiando el nombre del personaje, el color de la piel y el lugar donde encontrado el cadáver, por decirlo de algún modo. Creo que hay que buscar ángulos distintos, y la búsqueda de esos ángulos es muy difícil de determinar a priori. En ocasiones te llega gente con una mirada atractiva. El otro día leí el texto en 5W de Agus Morales sobre el señor que encontraba cadáveres y los entierra. Yo había leído esa historia antes, de otro modo, en el sur de Italia. Ajá. Muy bien escrita también. Y dije, va a ser difícil que alguien pueda escribir esta misma historia de alguien que se ocupa de los muertos que nadie quiere, de nuevo. Y sin embargo, la gente de 5W, ¿sí, no? Sí. Lo pudo hacer. Pero es que 5W tiene unos editores muy buenos. Okay. Sí. Faltan editores, ¿no, Diego? Bueno, yo creo que en realidad no hay mucho ruido, chicos, por favor. Los que para mí no hablando... existe. Para mí el periodismo no es en sí periodismo de autor. No conozco un solo autor, al menos que haya pasado por mis manos, que no haya necesitado la mirada de un editor. Y yo soy autor al mismo tiempo. Yo jamás publicaría algo que no ha sido visto por alguien más. Sí, pero sin embargo yo creo que en España falta. O sea, pero falta, de hecho, no sé, esto quizás Virginia nos puede dar un poco de prisma en ese sentido, ¿no? El editor cada vez está menos presente, al final la edición recae sobre un director un poco sobrecargado, ¿no, Vir? Sí, aquí no existe la figura del editor o del copywriter como puede haber en Estados Unidos, ¿no? O sea, aquí, dependiendo de cuál sea un poco la escala de mando en el periódico, pues esa edición cae en el jefe de sección o en el redactor jefe o en el responsable superior, ¿no? Entonces es una pena, porque yo creo que la calidad informativa ahí sí que pierde. Ahora, también es cierto, o sea, que yo, por lo menos en la experiencia que tengo en distintos medios de comunicación, muy pocos periodistas españoles serían capaces de pasar la prueba del algodón que se pasa en Estados Unidos con esas mesas de copywriting. O sea, porque aquí, en cuanto a ciertas personas les tocas un texto o les indicas que a lo mejor es mejor cambiar un enfoque o citar una fuente de otra manera, se pisan muchos callos, ¿no? Entonces, posiblemente es porque no estamos acostumbrados a trabajar así y se entiende eso como una intromisión en la información y no como una manera de mejorar esa información, ¿no? ¿Qué puede hacer un medio como público? Bueno, yo sé lo que puedes hacer tú con la información, porque ayer hablábamos de cuando publicamos aquel fantástico reportaje de apertura de 20 minutos con el tema del campo de refugiados ¿de dónde era? ¿De Jordania, no? No era, o sea, no era un reportaje, era un especial, porque realmente era, o sea, lo que era un especial en el que lo que se intentaba poner de relevancia era que era el momento de la historia en el que más refugiados había en el mundo, ¿vale? O sea, entonces esto fue antes del terrible éxodo sirio del verano de 2015, ¿no? Entonces, yo me acordaba ayer, lo hablábamos Lula y yo, porque al hilo de este debate tan interesante sobre ONGs y periodismo, yo le recordé que nosotros, cuando yo trabajaba en 20 minutos, habíamos hecho eso con Oxfam, ¿no? Pero la forma de trabajar eso, por ejemplo, pues fue que Oxfam pagó para que nosotros hiciéramos ese especial, pero la condición sine qua non, aunque figurara como que era un especial pagado por Oxfam, era que ellos nos pasaran a nosotros los datos en bruto. Entonces, nosotros con esos datos lo que hicimos fue trabajarlos y montar un especial visual con mucho gráfico y con mucho elemento interactivo
que yo creo que fue enormemente interesante y que a mí, desde luego, ya a título más individual, ¿no?, me sirvió muchísimo para poder afrontar la crisis que después nos vino unos meses después, ¿no? O sea, pues yo creo que ese fue un buen ejemplo de colaboración. ¿Se pueden meter migraciones? Y esto luego le va a caer a Daniel de refilón, ¿no? Súper debate. ¿Merece la pena hacer una sección, un espacio de migraciones? Tú ayer, Virginia, me dabas tu opinión, me decías que no, que la migración es transversal. Bueno, yo soy bastante antisecciones en general. O sea, no me gusta nada lo de acotar las informaciones por áreas temáticas, ¿no? Yo creo que según, dependiendo del medio, pero también dependiendo del momento de la historia en el que estemos, insisto, primero dependiendo del medio en el que estás, tú tienes que fijar los focos informativos de tu medio, ¿no? Entonces, esos focos para mí serían las secciones, o sea, pero yo no soy nadie partidaria de esas secciones temáticas, política, sociedad, me parece un poco absurdo, ¿no? Y creo que es un sistema de organización más para los periodistas que para los lectores. Siempre lo he pensado así, ¿no? Entonces, yo no creo en empaquetar, digamos, la información debajo de un nombre, pero en ningún ámbito. No creo que haga falta tener una sección de migraciones, como no creo que haya falta tener una sección de feminismos, porque creo que lo que tenemos que intentar es conseguir que todos esos aspectos de la realidad sean transversales y terminen empapando todas las informaciones. Eso es lo que yo pienso. O sea, creo que en una información cotidiana sobre algo, una información local, por ejemplo, ¿no? Que imagina, no sé, cualquier ejemplo, o sea, ahí va a haber migrantes, va a haber mujeres. Entonces, lo que creo que tenemos que hacer es el esfuerzo de reflejar esa diversidad de realidades en cada información que trabajamos, ¿no? Y no tanto de acotar. Otra cosa muy distinta es que el medio, o sea, que por ejemplo el público, es una de las cosas que hicimos cuando llegamos a Ana y yo, fue reenfocar todo el contenido a unas áreas muy concretas. O sea, decir, bueno, nuestros focos informativos son pues, el feminismo, bueno, mujer como elemento transversal, ¿no?, a todo. Migraciones era uno de ellos, bueno, memoria histórica, que siempre lo ha sido, ¿no? Y entonces eso lo que te ayuda es a definir mucho mejor las tareas de los propios periodistas, ¿no? Y a que ellos también entiendan, o sea, que su área informativa es una, pero eso no quiere decir que tenga que traducirse luego de cara al público en una sección determinada, ¿no? Y sin embargo, bueno, Virginia no la he presentado a todo esto. He dado por hecho que todos sabéis que es la flamante codirectora de Público, ex vicepresidente o una cosa así, siempre lo digo fatal, Vir, de 20 minutos. Y una de las personas que más saben de dirección periodística, principalmente en digital, pero tiene unos conocimientos muy amplios. Os aconsejo que os peguéis un poco a ella y que os empapéis de su saber. Yo lo hago a menudo y así estoy de bien. Daniel Howling es nuestro, el representante de lo que sería el medio específico de migraciones. Ahora mismo es uno de los editores de Refugees Deeply y ha trabajado para una enorme cantidad de medios. De nuevo remito a las páginas web para saber exactamente qué hacen todos nuestros invitados, porque las biografías son muy largas y yo no tengo la alegría como para poder describirlas adecuadamente. Lo que sí sé es que a Daniel le habéis visto subir varias veces al estrado. No, subió el otro día con corresponsales. Él me decía, yo no sé qué hago en esta mesa si el 80% de mi trabajo es de corresponsalía, pero yo creo que ahora sí sabe lo que hace en esta mesa. ¿Cómo se hace una información para un medio que exclusivamente cubre migraciones? ¿Y tú crees que llega realmente a la audiencia a la que potencialmente queréis llegar? ¿O limita? ¿Sería mejor hacerla desde el Guardian o desde alguna de las publicaciones tan potentes con las que has estado trabajando? Okay. One of the major misconceptions that's out there is that we're going to change public attitudes by doing more journalism on refugees and migration. That's not going to make any difference whatsoever. Apart from the fact that it's not, journalists are not advocates, and they shouldn't have an advocacy agenda in that way.
Even if that was your goal, that would not have any impact. So if Refugees Deeply just creates more sympathetic media on refugees and migrants, you will just have more stories for the same small readership to read. The role of Refugees Deeply is not to make a major impact on public opinions. It's a specialist site for a highly engaged audience. Now, the constituencies that make up our audience are, roughly speaking, the academic and research community that are on this full-time on forced migration, and this is a huge and expanding complex. Policymakers, one of the hardest to reach audiences, and one of the audiences which is easiest to lose. Everyone claims to have them, but policy-making communities are quite amorphous entities. It's not a simple constituency to reach. Practitioners, so this is everyone, let's say, who's working for an organization that's in a professional capacity that's relevant to all of the phases of migration. And then the final and the largest constituency is the huge number of people, especially in the European context, who've been politically activated since 2015 through volunteering. This is one of the big stories that's of the last few years. We're all well aware that since 2015, there have been populist politicians and particular agendas that have been put forth that have taken advantage of the migration story being very high up in the news. Well, the counter story to that is that tens of thousands of Europeans have volunteered for the first time in their life, have become politically active as a consequence, and there's this community that's often then gone home and started to become much more politically active as well. So those are our constituencies. Refugees Deeply certainly is not going to, its stories, the story that we've had that's had the largest audience is about 250,000. Now, it's a big success for a media startup of this kind, but it is not the mass outreach that's going to shift or tilt public opinions. What we do is to provide quite specific content to people who are in strategic positions. So it's a different kind of audience. Now, we began the panel by hearing that we want new angles, new stories. We want journalists who can bring fresh perspectives to this. It sounds like that ought to be hard. In fact, it's not very hard because we have an incredibly limited number of stories which are being endlessly retold. It's very broadly speaking, it's advocacy journalism, which is come and look at this nice project and meet these nice refugees and see how we're doing some good for them. We've got the crisis story, which is look at the border spectacle and see how exciting this is. Either, oh my God, what are we doing at our borders, or look at these people, they're invading us. Then we have integration stories, which all too often are incredibly shallow, and usually they're driven by the same kind of agenda. Look at these nice people from another place and how they've integrated in Scotland. Here's one family. Or we have crime is rampant in inner city Stockholm. Outside of that fairly basic palette of stories is practically the entire experience of migration. So we've been through a crisis period. Editors, journalists, the public think that they're exhausted with this topic. I think it's a really important moment for editors to encourage publications to think about getting a migration correspondent. I mean, The Guardian did it. Some US publications are doing it. They're doing it partly because it's the Trump era, and suddenly most of the US seems to have discovered that they have a really nasty immigration system that predates Trump, but nevertheless, it creates momentum for this at the moment. This is a moment
for journalists and editors to take a step back and realize that human mobility is a long-term story. This isn't something that goes away. There's going to be ample scope for new approaches. Now, there should be journalists who are watchdogs of our interior ministries and the changing policy environment, who look for incredible, powerful human stories that we can map to specific political decisions and moments. There's a huge latent... I have a question about what you were saying. It's for the three of us. Y ahora vamos a entrar en la parte que todo el mundo está esperando, que es el gran debate. You're right, I agree with you. You need more stories, you need correspondence. Can you have a correspondence when you're under a major crisis of the sector, where you're asking the journalists to do 3 times what they can do, and you're asking yourself as a director too? This is one thing. And the second thing, is it worthy to do that for an audience that you have described as so little and so specific? So, and I'm going to say that in Spanish too. No vende el tema, no tenemos recursos, pero hay una sensación de que tenemos que hacer un esfuerzo y poner corresponsales. Esto es el temazo, lo sabemos de esta mesa. ¿Existe una solución o no? ¿Se puede hacer algo o no? A ver, primero, o sea, de verdad, yo no sé cómo trabajan todos los medios, ¿no? O sea, pero pensar que en un medio de comunicación solo se dedican recursos a trabajar determinados tipos de información cuando la información funciona, es decir, cuando genera clics, creo que es un error, de verdad. O sea, yo no quiero creer que eso es así, por lo menos, ¿no? O sea, yo creo que hay, bueno, sí que hay momentos de picos informativos respecto a algunos temas, ¿no? O sea, que sí que generan que ciertos medios le presten más atención en un momento determinado, pero yo creo que hay asuntos que son de una relevancia extraordinaria a los que hay que prestar atención sí o sí, da igual que la gente lo lea o no. Nuestro trabajo es intentar llegar a esa gente y llegar de la mejor manera posible, y por eso muchas veces es muy complicado, como decía Diego antes, porque claro, nuestra tarea como responsables de medios, al menos en un medio generalista como en el que yo trabajo, es tener una visión global, o sea, de cuáles son las distintas realidades que están componiendo una realidad y que tenemos que trasladar al lector. Dicho eso, la precariedad de la que han hablado tantísimos compañeros que han ido pasando por el estrado, esa precariedad nosotros la sufrimos también. La sufrimos directamente, porque al final somos los que tenemos que decidir dónde ponemos los recursos, siendo muy conscientes de las necesidades informativas que hay. Y es enormemente frustrante porque nos gustaría llegar a todo y es imposible, ¿sabes? O sea, y como sabemos que no podemos llegar a todo, intentamos llegar a lo que nos hemos acotado que tenemos que llegar de la mejor manera posible, y no siempre es posible. Pero tú compartes con Daniela la visión que acaba de expresar de que realmente las migraciones son el gran tema, de que hay que meter recursos, de que habría que meter un corresponsal, ¿o eso no lo compartes? Yo creo... Y no te quiero poner entre la espada y la pared. No, o sea, no me pones entre la espada y la pared. Yo creo que es un tema fundamental, fundamental. Obviamente no lo va a tratar igual él en un medio específicamente dedicado a migraciones que yo en un medio generalista en el que tengo que abordar muchos más temas. En público tenemos a una persona que trabaja en el 90% de su tiempo dedicado a temas de migraciones. No trabaja en el terreno, trabaja en Madrid, en la redacción de Madrid. Desafortunadamente para él no siempre puede ir a los sitios a los que le gustaría, pero también desafortunadamente para mí, porque a mí me gustaría mucho que pudiera hacer mucho más trabajo de campo, pero es que esto no se resuelve con un corresponsal. O sea, es que si realmente queremos hacer una buena cobertura del tema migratorio, deberíamos tener ¿cuántos corresponsales? ¿20? ¿30? O sea, en todos los puntos en los que hay una crisis migratoria, que son muchísimos, ¿no? O sea, no es un tema fácil, pero creo que es simplificar un poco, decir que con un corresponsal esto se resuelve. En mi opinión, no se resuelve. Y trabajar con diferentes freelance, que lo hemos hablado siempre. ¿Por qué un medio trabaja con un freelance y ese freelance ya no puede trabajar con otro medio cuando no es un corresponsal?
¿Por qué no se permite que un tío... Yo creo que eso no es así. O sea, bueno, tú permitirías que... yo tengo freelance que trabajan para otros medios, ¿eh? No en temas de migraciones, pero en otros temas sí. ¿Y permitirías que una persona firmara la misma noticia en 3 medios? Hombre, la misma noticia no. Pero en una agencia sí que la coges. Ya, pero es que no es lo mismo. Ya, es que ese es el gran debate. Claro. Porque... Bueno, pero existe la sindicación. Yo sindico mucho del material que yo escribo. Entonces, si un medio a mí me quiere pagar, yo tampoco, no sé, se fue. Qué pena. Yo tampoco trabajo por poca plata. A mí me quieren pagar poca plata, no lo hago. De hecho, para traerle nos hemos dejado... No, pero voy a esto. Si un medio no tiene la capacidad de pagarme un texto en exclusiva, entonces yo le voy a decir al medio, ok, tú lo puedes publicar, pero ese texto yo lo voy a sindicar con otros 4 o 5 medios. Quien avisa no traiciona. Y está en mí colocarlo o no como freelance en esos 4 o 5 medios. Yo no creo, yo como todas las veces que he sido editor, jamás le he impuesto a un colaborador la obligación de ser exclusivamente colaborador mío si yo no tengo la capacidad de pagarle a él lo que él cobraría por sindicar ese texto en otros tipos de medios. Si no, lo libero de esa responsabilidad, porque me parece que es justo que él pueda colocarlo en otros lados. Pero me fui de tema al final con eso. O sea, yo creo que el debate aquí realmente es, ¿se puede o no se puede hacer? O sea, es que esa es la pregunta. Lo que planteaba Daniel recién, me da la impresión de que cuando tú eres un medio de nicho y estás enfocado en eso, puedes tener coberturas mucho más generales. Cuando tú eres muchas coberturas con mucho más gente dedicada a un tema específico, porque tienes targeted tu público, sabes a quién estás apostando y ese público consume el producto que estás haciendo. Es lo mismo que estar haciendo un medio de finanzas, un medio de economía, o un medio de venture capital, o lo que fuere. Cuando tú eres un medio generalista, hay cuestiones de budget, de presupuesto y de propiedad de la asignación del recurso. Si yo tengo que hay en Tarija un problema y me lo está cubriendo F, y yo como editor, y siento que F lo está cubriendo bien para hoy, puedo salir con eso. Pero quizás puedo planear para que en los próximos 15 días podamos trabajar una historia en profundidad enviando gente, porque considero que el tema vale la pena. Dicho lo cual, vale la pena desde una perspectiva periodística, humana y ética, si quieres. Y también concuerdo con el otro punto. Yo no creo que el periodismo vaya a cambiar nada. Yo, de hecho, creo que el periodismo nunca cambia nada. Quienes cambian son las sociedades. Toda la información que hay sobre el impacto que tiene la migración en la vida económica, cultural, política, social de los países está puesta sobre la mesa. Se conoce. Es sumamente conocida. Está en aquellos que toman decisiones de política en hacer con esa información algo. Pero nosotros no podemos hacer mucho más. Corresponderá a los activistas, a los funcionarios, a los empresarios, etcétera, hacer ese tipo de cosas. Como periodistas, asumir que lo que haces no siempre cambia las cosas o no cambia las cosas es como asumir la derrota garantizada. Uno vive en ese tipo de idea. Es como ser ese tipo de equipos que tiene que jugar con el Barça todo el tiempo. O sea, lo máximo que puedes esperar es un empate. Acabamos de sacar la segunda bellísima imagen. El estrecho es el Guernica de las migraciones y los periodistas de migraciones son el equipo que juega contra el Barça todo el rato. Es que tu exposición de temas, tú puedes poner los temas sobre la mesa, pero al final del día tu capacidad para incidir no va a ser mucho. Y yo creo que se tiene que apostar a producir eso. Ahora, creo que también del otro lado, estoy tocando muchos temas al mismo tiempo, me da la impresión de que cuanto más específico sea tu trabajo, o sea, cuanto tienes un asset, una capacidad de poder hacer algo. Hay gente que va a recurrir a ti por ciertas cosas. Pero también eso te restringe mucho la cantidad de medios, como freelance, a la cual puedes vender. Entonces yo creo que también el freelance debe dejar de pensar como se pensaba cuando éramos parte de redacciones analógicas, en el que coloco en un medio, en 2 o en 3 y con eso vivo. Ya no va a pasar. Al menos en el mercado hispano, y por eso meto a España y América Latina en general, eso ya no va a pasar. Como freelance, y yo lo soy también. Debes reinventarte generando, junto a tus capacidades, tu core, aquellas capacidades centrales que tienen, otras capacidades para poder repensar el modo en que escribes las historias, el modo que te aproximas a las historias, el modo que das tratamiento a las historias o el tipo de historias que estás trabajando. A mí hay una cosa que me preocupa profundamente y es que estamos venga a hablar del tema de, bueno, si es que yo creo que es importante, yo lo voy a meter, yo lo voy a cubrir, yo voy a hacer el esfuerzo. Dani hacía referencia a Patrick Kingsley, que es el único corresponsal realmente que ha habido en migraciones que yo conozca, ¿no? Me parece que a eso te referías, ¿no? Cuando decías que el Guardián había tenido un corresponsal de migraciones. Creo que fue Patrick. Ya no hay más.
no la han sustituido. Patrick se va al New York Times y el Guardian no pone a alguien a cubrir migraciones. Y cuando yo hablo con la editor-chief, con Nathalie Nougader del Guardian, que estuvo a punto de venir, Nathalie me dice que no es worthy, que el tema muy bien, que es muy interesante, que las migraciones son importantísimas, pero que no... Y en realidad es un poco... Pero no puedo, ¿no? Es como tener, no sé... Well, let's take the specific example of The Guardian in that case. After Patrick went to the New York Times, at the New York Times he does a general journalism job. He's a regional correspondent. But he's still obsessed with migration, so the most effective stories that he does are still migration stories. This is one the broader point, or the main takeaway that I'd like to give to people here, is that if the people who are interested in journalism and migration can understand that we're in a phase where we're building the self-identity for migration journalists. You may not exclusively cover migration journalism, you may not have the budget to hire migration specialists. I totally agree that we shouldn't have migration specialist sections. It's like creating ghettos inside our media. If we encourage young journalists to self-identify as migration journalists, if you put together things like an equivalent of the Vulture Club, which is a Facebook group for conflict journalists, an enormous number of young journalists go in wanting to be a war correspondent, a war photographer, an exciting foreign correspondent. There is a possibility to think about the broader migration topic as a really fascinating specialism to have, or an area to cover. And if you breed that into journalists, whether or not Patrick Kingsley is a migration correspondent for The Guardian or a foreign correspondent for the New York Times who writes regularly about migration, if people begin to think of this as being an area that's full of rich and fascinating consequential stories, then the amount of this journalism and the quality of this journalism will improve across the board. We don't know how, if we have this panel again in 5 years' time, are we going to be talking about national newspapers that have multiple sections? Are we going to be talking about traditional news broadcasts that have 2 minutes to cover international affairs? Are we going to be talking about subscription-based specialist news outlets that cover where you try to, like The Correspondent, where you're a member of a media that you try to shape the outcomes? We don't know exactly what the forms will be. So the most that could be usefully said is that it would be good for young journalists who are coming into this field to think about migration as a mega trend which will continue into the future, and as a store of fascinating, consequential, rich stories, and that they want. And to think about, and they will work out the stories, the forms, the media where these stories will be placed. Editors as gatekeepers to a future career for young journalists. My advice to most young journalists would be, think seriously about whether or not you want to be poorly paid for the rest of your entire career. But I mean, the answer normally to that is, I don't care, I want to get on, I want to do this. There's no shortage in supply of young journalists, and as we go into, because I'm sitting here on the stage as an editor for a specialist migration, forced migration website, but I've spent most of my career as a general news journalist or a foreign journalist competing to put stories into mainstream publications. And it's been a constant story of declining resources, fewer specialists, fewer specialisms, but an expanding number of journalists. So I think the most interesting thing to do is to think about how to create resources and community that encourages young journalists to think about migration as to give it some of the glamour and prestige cachet that conflict journalism has for far too long enjoyed. That would be my one takeaway. That's a point. You know, we were really divided when we were doing deciding who to invite. And conflict journalists are superstars. And when we were trying to decide with Ignacio who to invite for
photojournalism, it was like all the time, no, he's a war photojournalism, no? It's not about migration, it's about conflict, but big names are there, no? If you look at the portfolios of the up-and-coming, most successful, prize-winning young photographers, about 80% of that portfolio at the moment is migration. Yeah, I know. Now, it's a little bit of a limited lens on migration, as we said, and that's not intended as a criticism, but it's already happening. In the European media, in the US media at the moment, a lot of young journalists are looking at migration and thinking that this could be an exciting arena in which to do storytelling. Yo, de todas formas, un segundo, Lula. Es que no sé si hay preguntas, si alguien tiene preguntas, que levanten mano y que le vayan dando el micrófono, así podemos tener un poquito de debate. Dime, Vir. No, en relación con lo que comentaba antes Diego también y ahora Dave sobre bueno, yo creo que hay un tema que es el que no estamos abordando y que es el tema clave, ¿no? Que para mí por lo menos, que es cómo trasladas a la gente que te está leyendo y a la ciudadanía en general, o sea, que esto es un tema del que hay que hablar permanentemente y que tiene una relevancia extraordinaria, ¿no? Diego decía, expresabas esa especie de pesimismo, ¿no? Sobre que el periodismo no sirve para cambiar realidades, ¿no? Sí, también lo dijo Jack ayer. ¿Dónde está Jack? Where is Jack? Yo discrepo en ese punto de vista. O sea, creo que sí que sirve para cambiar pequeñas realidades, pero no grandes realidades, ¿no? Es decir, no vamos a resolver los problemas migratorios, ¿no? que hay haciendo muy buen periodismo, pero sí podemos cambiar muchas pequeñas realidades que contribuyan a aportar ciertas soluciones, ¿no? Y muchas veces trabajamos muy en una esfera micro y no macro, o sea, con una perspectiva muy a corto plazo, ¿no? Y de mirar lo que está ocurriendo ahora, cómo está ocurriendo ahora, vamos a contar lo que está ocurriendo ahora y no intentando ver un poco más allá las consecuencias que puede tener en distintas facetas de la vida, ¿no? Entonces yo creo que ese es un esfuerzo que tenemos que hacer, o sea, porque nosotros nos podemos desgañitar contando historias, podemos hacer las mejores coberturas del mundo, pero si eso no cala al final entre la gente, que es quien tiene la percepción, bien porque les interesa creerse bulos, por la circunstancia que sea, ¿no? O sea, pero al final la percepción social es una, y si nosotros como medios no conseguimos cambiar eso es porque no lo estamos haciendo bien. Quiero que pasemos a las preguntas. Me gustaría añadir que nosotros, por ejemplo, en Por Causa, el periodismo que hacemos es un periodismo de largo alcance, porque el tema de las migraciones necesita de mucho marco y mucha investigación. Y tardamos en sacar una información prácticamente un año y 20 o 25 personas metidas en el tema. Al final, los grandes impactos que tenemos no son fruto de esas investigaciones, son fruto del News Daily, ¿no? O sea, de lo que somos capaces de aprovechar una percha como pues Trump quiere construir un muro más grande, pues hablamos del muro. Ha habido una agresión a un menor o se ha muerto un menor en Melilla, pues tiramos de ahí. Entonces, no lo sé. Sí que hay... O sea, es un temazo, es complicado y menos mal que espero que haya una segunda edición de este congreso para hablar del tema. ¿Preguntas? Dios, sí. Gonzalo Fanjul. Yo quería hacer una pregunta para Daniel, pero bueno, puede servir. Sobre la experiencia de Refugees Deeply como un espacio que no solo profundiza en el tema migratorio, en este caso del desplazamiento forzoso, sino que además constituye una especie de laboratorio o de escuela también para profesionales que, pasando por Refugees Deeply, van a estar mejor preparados para abordar el tema migratorio después en medios más convencionales, ¿no? Hay un papel de este nuevo formato de organizaciones como Refugees Deeply, Por Causa, en cierto modo, es una cosa similar, pero hay otras muchas organizaciones periodísticas o de investigación pequeñas, financiadas a menudo por la filantropía es decir, que no tienen la capacidad de financiarse con socios o con lectores como un medio, pero que están actuando como una suerte de plugin para los medios más convencionales, aportando capacidades y experiencia que no tienen, y en donde yo creo que la colaboración puede ser enormemente positiva, puede ser muy enriquecedora, porque podemos ofrecer algo que ellos no tienen, que necesitan, y al mismo tiempo esto constituye una manera de ir formando a periodistas y a gente que después
va a integrarse y que van a mirar la perspectiva, por ejemplo, en este caso, del desplazamiento forzoso, de una manera completamente diferente de la que lo harían si le entran a este asunto por otra vía, ¿no? Voy a concentrar las preguntas porque es que si no luego no nos da tiempo. ¿Alguna pregunta más? Dale, Elena. No sé si se oye. No, simplemente una pequeñita reflexión sobre cómo es ahora ser inmigrante en Estados Unidos y dirigirte a una audiencia, a tu público. Las historias que escribes Pero yo preferiría son que eso te subieras aquí ¿Sí? y que nos pongan una silla y que me lo cuentes tranquilamente, que Daniel responda a Gonzalo y te vienes para acá, que eso es importante. Answer, Gonzalo. Do you remember the question? Yep, yeah. Gracias, Dani. I think that the translator was suffering a little bit through that question. But so Por I'm favor, going to do voy a what everyone pedir does and desde answer aquí the question una ovación I think you'd sincera like. para nuestras traductoras antes de que se acabe el congreso. Gonzalo, I son- think, look, Refugees Deeply is partly funded. It has a mixed profit, non-profit backing. So putting that slightly to one side, there is an enormous resource of academic and policy institute expertise on solutions, migration, etc. What editors are able to do, and it's magic to some of these institutes and academics, is that they can help them translate that work in a way which then reaches out to broader public. So suddenly you can unlock communication and public conversation from experts to the public in a way that you would expect that those experts would find and be able to do naturally, but is something that journalists are very good at acting as bridges to get from experts to the public. So one of the main things that we've learned at Refugees Deeply is that there's a huge need for relatively well-resourced, full-time professional experts in their field who are frustrated that what they publish goes to a very small audience. And when I say very small, I mean another 8 or 9 peers, and would like to be able to knock out an op-ed and enter the public conversation. So editors can, and Refugees Deeply is an example of this, can play a role in unlocking that expertise and helping to feed it into the public conversation. Thank you, Daniel. Elena nos va a contar un poco cuál es su experiencia también dentro de la parte de edición, de selección de noticias en Estados Unidos. Y vamos a cerrar un poco la mesa porque no nos podemos extender, que está el presidente de la Junta, al que estamos profundamente agradecidos porque esto no habría sido posible sin el apoyo de la Junta de Extremadura, que va a clausurar previas palabras de nuestro compañero Gonzalo Fanjul, al que todos conocéis como Gladiator, pero tiene también una parte mucho más profana y entonces va a hacer un pequeño resumen del Congreso. Dale, Elena, por favor, dale muy rápido. Nada, muy rapidito. Te cambian mucho la perspectiva cuando tu audiencia y tu público mayoritario es inmigrante. Os pongo un poquito en contexto mínimamente, 45 millones de inmigrantes en Estados Unidos, buena parte de ellos latinos, entre 11 y 22 millones de indocumentados. Ese es nuestro público y el tipo de historia que te demanda es información de servicio público. ¿Qué hago con mis papeles? ¿Qué hago si la migra llama a mi puerta? ¿Dónde escondo a los niños? Tenemos un espacio con una abogada de inmigración todas las semanas en Telemundo que lo llena, hace lleno total en las redes. Y es bien interesante porque ahí sí se cuentan las historias de éxito de los inmigrantes, sí se cuentan qué pasa después, sí se cuenta de dónde vino, con quién vino, cómo le ha ido después de 10 años, cómo le ha ido después de 30 años. Y bueno, ahora con el viento a favor es también una satisfacción poder tener la suerte de después de lo que me ha costado a mí vender historias de migración, poder contarlo desde el otro lado con la marea a favor. Me encanta pensar en las personas que vienen, ¿no?, a nuestro país como en realidad lo que son, ¿no?, parte de esa audiencia, como podrían ser parte de las redacciones. Que otra cosa que no soporto es lo de ¿por qué tienes migrantes en tu redacción? Y yo qué sé, es que no se lo pregunto, no digo, nosotros oye, somos todos hola, inmigrantes en la hola, redacción. ¿eres inmigrante? ¿De dónde? ¿Viniste acaso de fuera? No, y eres periodista, vienes y ya está. Vamos cerrando, Vir.
¿Quieres decir algo para cerrar o tu satisfacción desborda? No, mi satisfacción casi nunca desborda nada, o sea, pero sí que quería comentar, o sea, me parece interesantísimo, claro, esa perspectiva, pero al final es lo de siempre, o sea, estamos apelando a audiencias totalmente distintas, o sea, entonces cuando hablamos de contar cómo se ha integrado el migrante después de no sé cuántos años, claro, tiene todo el sentido que en ese tipo de publicaciones ese sea un tema con un interés público importante. Lamentablemente, al común de los ciudadanos, en este caso españoles, le importa un rábano, con perdón, o sea, cómo se ha integrado el migrante después de X años, salvo que el migrante termine siendo su jefe, vale. ¿sabes? O alguien cercano por alguna otra razón. Daniel, briefly, like if you were in the TV. In the TV. Okay. 28 If you're minutes. working on returns or deportations from stories from any European countries, come and see me afterwards and tell me about it. I'm going to be doing this for the next year and a half. I want to meet you. Okay, I call you tomorrow. En un mercado de competencia creciente, porque todo el mundo quiere escribir o aparentemente quiere escribir sobre migración, y hay muchísimos periodistas intentando hacerlo, mi sugerencia como editor sería que si van a escribir sobre inmigración, dejen de ser periodistas regulares y se pongan a estudiar historia, sociología, economía, ciencia política o lo que quieran, porque les va a ayudar muchísimo más a comprender fenómenos de largo plazo como son estos. Bueno, esta es la mesa de clausura del Congreso. Sé que estáis muriéndoos por pegar un pedazo de aplauso del copón. Tranquilos, todavía no. Esperamos que haya una segunda edición. No recuerdo haber estado jamás en un congreso en el que haya sido tan sumamente feliz. Pensaréis, ya, por eso lo has organizado tú. Pues no. Porque la energía que ha habido y los espacios de compartir han sido impresionantes. Ayer yo creo que se lo dije a prácticamente todas las personas con las que hablé que les quería. Os quiero a todos. Esto ha sido una maravilla, es una pasada. Hemos sido unos privilegiados y que sea así por muchos años. Y el año que viene, la pulsera se va a vender en el mercado negro, que lo sepáis. Pero vosotros, todos, la tendréis. Muchas gracias.